Tenemos una horita de reloj. Verán que se trata del tema de mi pasión. Entonces, lo que alcance a hablar en una hora, siempre me van a quedar muchas cosas para decir. En cualquier momento están autorizadas y autorizados para interrumpir si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Se hace mucho más rico y jugoso cuando ustedes intervienen. Entonces, sin miedo y sin pena, em, pueden hacerlo cuando lo necesiten y lo sientan. Bueno, empezaré por recordar tal vez los talleres de lectura, porque esa fue como una primera introducción que hicimos al tema por medio de un texto que es un magnífico texto introductorio, la verdad, para abrir la cuestión centroamericana, ¿no? Em, Algo que me gustaría comentar es que yo he tenido la oportunidad, gracias a la invitación de la cátedra, de hacer esta misma clase en otras oportunidades, sin estar vinculada a la cátedra como ahora lo estoy, como adscripta. Entonces, me resulta ahora mucho más fecundo, rico e interesante poder pensar la cuestión centroamericana en el marco y en el contexto de la historia latinoamericana y de diferentes abordajes que se van teniendo de la materia, ¿no? En relación con eso, también me gustaría decir que estamos formados, deformados quizás, en el estudio y comprensión de la historia de los estados nacionales como si estas unidades, Estado-Nación, estuviesen dadas de antemano, como si fuesen algo natural, como si siempre nuestros países, tal y como los conocemos ahora, con esa delimitación geográfica, con esa simbología particular, como si siempre hubiesen sido de esa manera, ¿verdad? Y como si se pudiese hablar entonces de una historia eh, de esa, de esa región o de esa partición, cuando en realidad, y eso es lo que creo que es muy valioso del texto de Brignoli, cuando en realidad se trata de, bueno, de territorios, de espacios eh, geográficos, medioambientales, humanos y culturales muy diversos, muy complejos, que por supuesto se modifican con el tiempo y que entonces no, digamos, hay hay una cierta arbitrariedad en la intención de, de entender los estados nacionales aislados del resto, ¿verdad? Y eso vale para Centroamérica en particular, porque Centroamérica está compuesta hoy por una serie de países muy pequeños, ¿no? En algún momento Brignoli los llama territorialmente insignificantes y eso hace que para él, que es un historiador de origen argentino, resulte pues muy llamativo, ¿no? El espacio centroamericano, hoy constituido por esa serie de países tan pequeños, proviniendo él de uno de los países territorialmente más grandes del continente, que es Argentina, ¿no? Eh, ¿Cómo puede haber en ese espacio, que además ya es pequeño, una serie de países tan pequeños, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces yo adivino en la pregunta de Brignoli esa inquietud, ¿no? Esa intención de explicar por qué. ¿Por qué Centroamérica es hoy lo que es? Eh, y bueno, y este capítulo ha servido como introductorio,
se titula El laberinto centroamericano, ¿no? El capítulo, no, perdón, el libro que reúne una serie de capítulos suyos de diferentes momentos. El libro se titula El laberinto centroamericano, ojo con ese nombre, ¿no? En el taller de lectura yo les decía, atención a los nombres, atención al momento en el que fueron escritos los textos, de cualquier texto, no solo de este, ¿no? De cualquier texto. Eh, Parte de estudiar es atender a esos detalles, ¿no? De tratar de escudriñar en la pregunta que ese autor intentó responder, cuál era esa inquietud que lo motivó a escribir, por qué y por qué nombra, cuando uno escribe el título, cuando uno escribe un paper académico, como es este caso, eh, lo último que uno decide y define es el nombre. ¿Por qué eligió ese nombre, ¿no? El laberinto centroamericano. Y en el taller, Valentina nos decía que a ella le resultaba muy compleja la realidad centroamericana. Con esa complejidad es con la misma complejidad con la que se encuentra Brignoli y con la misma complejidad, y esa es la complejidad que él intenta explicar. Minimiza lo que tienes y no lo cierres, no lo cortes, tranquilo. Eh, entonces, lo que Brignoli nos presenta es una explicación, primero que todo, geográfica, cómo es ese espacio, el espacio, la transformación del espacio centroamericano. Lo que él hace, y después, al final, hacia el final de su texto, lo dice explícitamente, es una historia de larga duración en el sentido brudeliano, ¿verdad? Y Fernand Braudel es un historiador francés que fundó una escuela basada re- en remarcar la importancia de la historia de larga duración distinta de lo que él llamaría la historia de mediana duración y lo que hoy en día se conoce como la historia del tiempo presente. Es decir, hay tiempos en la historia, y hay tiempos largos, hay tiempos medianos y hay tiempos cortos. Eh, Brignoli apunta al tiempo largo, ¿verdad? ¿Cómo es ese espacio y qué transformaciones ha sufrido con el tiempo en los últimos por lo menos 5 siglos? Es entonces donde aparecen esos conceptos que estaban sugeridos para los talleres, ¿verdad? Esos conceptos tales como juego de vertientes, ¿verdad? Juego de vertientes en alusión a al curso de ríos que cruzan el istmo, casi no por el centro del istmo, sino por las costas y que desembocan en su gran mayoría en la costa Caribe, en el Caribe centroamericano. Bueno, vamos entonces a retomar eso, eh, yendo directamente a los mapas. Voy a ver si logro mostrarles algo del PowerPoint que yo tengo preparado para esta clase y que ustedes también lo tendrán a disposición en el aula virtual. Em, ¿Dónde está la herramienta compartir? Ah, presentar sería, ¿verdad? A ver, quiero presentarles esto. ¿Se ve el Power? ¿Se ve el título? Centroamérica, sus principales hitos históricos. Pero no se ve de la manera en la que yo quisiera que se viera. A ver.
¿Cómo sería? No, no se ve, me dice Eduardo. A ver, les puedo mostrar entonces. ¿Qué tal ahí? Ahí, parece que ahí sí se va a ver. Ahí, profe, ahí sí se ve. ¿Sí, verdad? Bueno, el Power tiene este título, Centroamérica, sus principales hitos históricos, y lo que van a ver ahí son un intento de sintetizar la historia de una región entera, ¿no? Consideremos que estamos hablando de una región. A eso voy, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Primero que todo, ¿no? Ubicación geográfica. Entonces, Centroamérica es, y Brignoli menciona reiteradamente la palabra istmo, porque geográficamente se denomina istmo a esos espacios angostos, estrechos, ¿verdad? A esos espacios geográficos tal como este, que se llama istmo centroamericano, porque ese es efectivamente esa cintura de América, la llamó Pablo Neruda. La dulce cintura de América, pues es el lugar en donde se angosta el continente o ese puente delgado que une las dos grandes masas continentales de América, Suramérica y Norteamérica. Entonces, en el centro está América Central. Eh, Al revés, sí, sí, sí se puede ver el mapa. Se ve. Se ve. Buenísimo. Bueno, esto es para que veamos las dimensiones un poco, ¿no? Y veamos lo pequeñita que resulta realmente esa cintura. Y también para que entendamos algo muy importante, que es la diferencia entre el istmo centroamericano y el Caribe. El Caribe son esta serie de islas que se denominan en geografía las Antillas. Las Antillas mayores, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana son las Antillas mayores. Las Antillas menores, Granada, Jamaica, hay una serie de un montón de islas muy pequeñitas, ¿verdad? Que son las Antillas menores y que en conjunto forman el Caribe. Entonces, hablamos de dos regiones o dos subregiones dentro del continente americano, que serían América Central, este istmo, esta cinturilla, que es continental, ¿verdad? Y las islas del Caribe, que son precisamente insulares, es decir, un espacio insular. Y eso reviste unas características muy particulares. Una isla es una serie de kilómetros cuadrados rodeadas de agua del Mar Caribe. Distinta es la realidad de Centroamérica, que si bien es este istmo y que también está rodeado de mar, es masa continental y que está unida entre sí por ese continente, es decir, ¿no? por macizos. O sea, Brignoli lo explica amplia, profusa y didácticamente cómo es que está constituido morfológicamente este istmo, ¿verdad? Entonces, al revés que Brignoli, digámoslo así, salvando por supuesto todas las distancias, yo vendría a ser una centroamericana que vive en Argentina y que mira la realidad de Sudamérica hoy desde, desde la realidad centroamericana de la que yo provengo. Entonces, imagínense que son miradas inversas, ¿no? Eh, y a mí me resulta también, ¿no? Muy, muy sorprendente que, por ejemplo, por decirles un ejemplo de los contrastes que esto significa en términos del espacio físico del que hablamos, la primera vez que yo visité el Tigre, el Delta, el Delta del Tigre, cerca de Buenos Aires, el guía turístico del catamarán explicaba que el Tigre mide 42.000 kilómetros cuadrados. 42.000 kilómetros es el doble de lo que mide el país en el que yo nací, que se llama El Salvador y que es el más pequeñito de todos esos del istmo centroamericano. Mide 21.000 kilómetros cuadrados.
Entonces ustedes imagínense que solamente el Tigre mide el doble de lo que mide el país donde yo nací. Y El Salvador es un país y es un Estado nacional. Y un poco, por eso repito, un poco la pregunta de Pérez Brignoli es, ¿cómo puede ser que El Salvador haya llegado a ser un país? Pero no solamente El Salvador, Belice, Guatemala. ¿M? Los países entonces de este istmo centroamericano son de norte a sur, en ese orden. Guatemala, se los voy a mostrar en el siguiente mapa. Está México, ¿verdad? Que no formaría parte del istmo, sino que México sería el país sur de Norteamérica. El istmo empezaría en Guatemala, esta parte de Belice, también hoy en día es un país, pero lo es desde hace muy poco tiempo. Recién en 1985 obtuvo su independencia porque fue colonia británica durante muchos años. Honduras, El Salvador, Nicaragua, que es el país territorialmente más grande del istmo, Costa Rica y Panamá. Esos son los países que constituyen el istmo centroamericano o Centroamérica o la Centroamérica histórica. Suele suceder que cuando acá en Argentina se piensa en América Central y en Centroamérica, se piense, por ejemplo, que Colombia forma parte de Centroamérica, o se piensa que los países del Caribe forman parte de Centroamérica. Eh, a ver, decir que no está saldada la cuestión del todo, porque de acuerdo a según cuáles denominaciones y de acuerdo a según cuáles acuerdos geopolíticos, geoestratégicos, diplomáticos, a veces ciertos países del Caribe se consideran como parte de Centroamérica y a veces no. Pero en rigor, en estricto rigor y haciendo esta distinción como muy desde lo geográfico, como nos lo enseña Pérez Viñoli, Centroamérica es esto, es esta cintura que ven acá, ¿no? Y que aparece muchas veces este mapa en el texto de Brignoli, atendiendo a diferentes cuestiones que él va explicando acerca de la configuración de este territorio. Y digamos que una forma de resumir mucho todo lo que él explica con tanto detalle y con tanta documentación en fuentes, muchas veces fuentes primarias, incluso fuentes provenientes de la colonia, ¿verdad? Que eso es súper, súper interesante. Pues una forma de entender esto, digamos, sería en Centroamérica se, eh, el macizo volcánico que inicia en Chile, digamos, un macizo volcánico que comparte, a ver, Centroamérica comparte con Chile y con el sur de California lo que se denomina como la falla de San Andrés, la famosa falla de San Andrés. Y esa falla significa, bueno, la verdad es que yo no sé geología y no se los sabría explicar desde el punto de vista geológico, pero sí es cierto que es un lugar vulnerable a los sismos y asimismo es una región profundamente volcánica. Si bien no es un lugar de grandes alturas y en eso pues es muy, muy diferente de, por ejemplo, toda la zona andina suramericana, ¿verdad? Se destacan algunas altitudes importantes que en general son volcanes, ¿verdad? Por eso es que hay una parte, hay un apartado del capítulo de Brignoli dedicado a, a la cuestión medioambiental como condicionante de la realidad centroamericana, ¿verdad? O sea, una cuestión fundamental mencionada por él es esta condición ísmica de puente entre estas dos masas, pero además de tránsito entre los dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico. Él, fíjense, llama la atención sobre un detalle que yo no me había percatado de él hasta cuando lo leí en este texto. Él dice, los centroamericanos suelen referirse al océano Atlántico, pero esto no es geográficamente correcto, porque en realidad ellos tienen la salida al mar Caribe.
es verdad, los centroamericanos hablamos del Atlántico. Eh, bueno, el mar Caribe está dentro del Océano Atlántico. El Océano Atlántico, pues, justamente es oceánico, ¿verdad? Y cubre una inmensa parte del planeta y está compuesto por una serie de mares. En este lugar, pues, está compuesto por el mar Caribe y eso hace que toda esta región, incluidas las islas del Caribe, compartan una misma situación geográfica que se suele denominar el circuncaribe, la cuenca del circuncaribe. La cuenca, porque es esta parte como esa curva, ¿no? Esa curva que describe la península de Yucatán, que es esa panza roja que sale del sur de México, si se dan cuenta, esa es la península de Yucatán, tierras mayas por excelencia, y terminan en lo que serían las Guyanas venezolanas, ¿verdad? Una parte de Venezuela muy efectivamente caribeña, es decir, hay una costa caribe colombiana y una costa caribe venezolana, y toda esa cuenca sería la cuenca del circuncaribe. Entonces, sí hay un espacio caribeño común, pero al mismo tiempo hay, a ver, esa es la otra cuestión. Eh, Centroamérica entonces es puente entre dos masas continentales, es tránsito entre los dos océanos. ¿Por qué será que solemos hablar más de Atlántico que de Mar Caribe? Pues porque yo creo que eso es una herencia colonial. A ello alude el texto sin decirlo tan directamente, pero creo que es una herencia colonial, porque generalmente, bueno, la condición colonial nos hace mirar hacia allende el Atlántico, o sea, más allá del Atlántico, cómo llegar a Europa, ¿no? Y toda la cuestión y toda la presión sobre ese territorio desde el momento del trauma de la conquista en adelante, pues se desenvolvió en términos de esa presión, cómo llevar la riqueza y la producción que se podía generar en este territorio hacia Europa, ¿no? Hacia España, hacia Portugal y hacia los demás centros coloniales. Otra cuestión muy importante que destaca Viñoli es la diversidad, ¿no? Es un espacio profundamente diverso, ambientalmente hablando, climáticamente hablando, ¿no? Eh, y eso hace que, fíjense que hay preguntas que uno debe hacerle a los textos, a todos los textos, a cualquier texto. Yo ya les he dicho varias. ¿Cómo se llama? ¿Por qué lo habrá nombrado así el autor a ese texto? Lo escribió en tal año. Ah, interesante saber por qué escribió en ese año, con énfasis en estas cuestiones, ¿verdad? ¿Y qué tesis maneja el autor en este trabajo? ¿Qué tesis fuerte hay allí, verdad? En relación con lo geográfico y lo medioambiental, los talleres nos pusieron en contacto con una serie de conceptos que me parecen de suma importancia y de suma relevancia, como por ejemplo, este de colmena de nichos ecológicos. Son unos, porque tiene a mi modo de ver, tiene una manera de escribir incluso poética, Brignoli, cuando describe una región maravillosa, tropical, muy lluviosa, con salida a los dos océanos, con una costa caribeña magnífica, con una biodiversidad impresionante, ¿no? Él explica que de acuerdo a cierta categorización climatológica se pueden diferenciar en el mundo 30 microclimas y dice que en Centroamérica hay 20. Entonces, imagínense que es un lugar que condensa por su ubicación precisamente. Fíjense que está todavía dentro de la línea ecuatorial, digámoslo así, es decir, hay sol perpendicular cayendo todo el día sobre esa región, no hay unas estaciones muy marcadas. La gente acá en Argentina se sorprende cuando yo les digo, no,
Para mí el invierno es terrible porque yo realmente siento muchísimo frío. ¿Y cómo es el invierno allá? Me dicen, no, es que allá no hay invierno. O sea, hay una época más lluviosa, puede ser que baje un poco la temperatura en esa época, que se nuble un poco y caen unas tormentas tropicales impresionantes. Y hay temporadas secas, él mismo lo explica ahí en uno de los mapas, ¿no? Entonces, no hay un invierno, no hay estaciones así, primavera, otoño, verano. No existe, no, yo, por ejemplo, no conozco la nieve. No hace mucho tiempo que mi esposo, que es jujeño, se sorprendió, no conoces la nieve. No la conozco, nunca la vi, no cae nieve en esa zona, ¿no? Hay sol, mucho sol, y lluvia, también mucha lluvia. Cuando cae lluvia, cae lluvia. Después pueden pasar muchos meses en que no cae ni una sola gota. Pero no estabas en tu clase. Pero yo tampoco creo que estaba bien. Bueno, sí que yo, pero yo arreglemos un poco la que no puedo. Ahora estoy trabajando. Yo estoy en mi clase, querida. Bueno, termina la clase, dale. Esta diversidad tiene un correlato, esta diversidad climatológica, ambiental, tiene un correlato con la diversidad étnica, cultural. Por decirlo muy sintéticamente, él establece esa diferencia entre área mesoamericana, es una área profundamente emparentada con México, por supuesto, Mesoamérica implica todo el sur de México. De hecho, fíjense que quiero saber si ahora que si me pongo el micrófono me siguen escuchando igual. Uy, hay alguien queriendo entrar. ¿Se escucha? ¿Alguien que me pueda decir en el chat si se escucha? Bueno, Se escucha. listo. Perfecto, Estrella, gracias. Bueno, eh, entonces decíamos, hay una composición étnica que responde a esa complejidad, que responde también a esa diversidad, y que en grandes rasgos se ha dividido entre el área mesoamericana y el área intermedia, nos dice Brignoli, ¿verdad? El área mesoamericana, decía yo, profundamente emparentada con México, serían aquellas etnias y grupos lingüísticos de la familia maya. Toda la península de Yucatán es territorio maya y asimismo una inmensa parte de Guatemala y una buena parte de Honduras es territorio maya. En las selvas ubicadas en ese lugar, selvas tropicales, del Petén y del Soconusco, la selva que separa México de Guatemala, bueno, se erigen las pirámides, las ciudades mayas, que son de las maravillas más grandes arquitectónicamente hablando que uno pueda ver, eh, las ciudades mayas, algo alucinante. Eh, y en el sur, digamos que ya hay más una familiaridad con el mundo chipcha, hoy en día asociado a Colombia, pero resulta que la influencia chipcha se expandió hacia el sur de Centroamérica y no olvidemos que Panamá fue parte de Colombia, ¿verdad? Y que fueron, y eso lo explica también Brignoli en su texto, eh, fue el proyecto del canal, de construir el canal de Panamá, lo que eh, impulsó la separación eh, de Panamá de Colombia, la constitución de un Estado nacional tan vulnerable como dependiente, dice Brignoli, ¿no? Esa es una condición muy paradójica que caracteriza a Panamá y a la realidad panameña, que es autónoma en relación con los demás países
de sus vecinos inmediatos, pero terriblemente vulnerable y dependiente del comercio internacional, por supuesto, y del influjo estadounidense, ¿no? No olvidemos que finalmente, eh, bueno, el Canal de Panamá fue el resultado muy concreto de una pugna interimperialista, digámoslo así, por la hegemonía de la construcción de ese paso, y esa pugna fue ganada por los Estados Unidos, ¿no? Y ese triunfo simboliza, eh, me parece, como el inicio de la relación que va a caracterizar a Estados Unidos con Centroamérica a lo largo de todo el siglo XX y hasta la actualidad. Eh, si Estados Unidos considera a América Latina en general como su patrio trasero, imagínense cómo considera Centroamérica. Centroamérica es directamente dominio suyo, en muchos sentidos, en el sentido económico, en el sentido geográfico, en el sentido diplomático, en el sentido político, por supuesto, ¿no? El influjo de Estados Unidos sobre esa región, que por todas estas características que Héctor Pérez Viñoli ha sabido retratar magistralmente en su texto, hemos visto ese carácter estratégico, geoestratégico, esa ubicación, eh, es la fortaleza y a la vez la ruina de Centroamérica, porque esa proximidad con Estados Unidos hace que, pues, que el interés y la injerencia de una potencia de esa envergadura haya, eh, haya impactado, determinado el rumbo histórico de todos los países de la región, siendo el Canal de Panamá símbolo cimero y auroral en términos del siglo XX de esa injerencia, ¿verdad? Eh, Repasando un poco las clases pasadas, hay una clase sobre modernización en América Latina. Pude ver también el documental Historia de la Nación Latinoamericana, basado en el clásico de Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana. Todos esos materiales están accesibles y ustedes los pueden ver y sinceramente vale mucho la pena que lo hagamos porque, o sea, esta cátedra tiene la virtud de poner a nuestro alcance y darnos facilidad para acceder a materiales que son de suma importancia para la formación de cualquier universitario, de cualquier área, para tener una cultura general enriquecida y real respecto de quiénes somos como argentinos y quiénes somos como salvadoreños, no se entiende sin entender la historia general de América Latina, ¿verdad? Hay rasgos compartidos y, y también características muy particulares y muy locales que, que hacen a esta complejidad y que constituyen el ser latinoamericano, digamos. Por supuesto, les habla una latinoamericanista que cree que en Latinoamérica hay una unidad. Entonces, eso me permite retomar la otra cuestión muy importante que me parece rescatar del texto de Brignoli, es la tesis. La tesis de Brignoli, yo diría que es una tesis pesimista respecto de las posibilidades de unidad de Centroamérica. Toda la explicación que él hace apunta hacia, él lo dice en sus conclusiones, al final lo dice de manera muy clara, dice, la unidad de Centroamérica no está dada ni es necesaria, no es algo que necesariamente tenga que ocurrir, ¿no? Eh, y a mí me parecería más bien, él no lo dice, ¿no? Pero a mí me parece más bien que él presenta muchos argumentos para pensar en la dificultad de esa unidad, precisamente porque da cuenta de la gran eh, diversidad, no solamente que eh,
que se puede percibir cuando se estudia la composición étnica, lingüística, cultural, histórica y política del norte y del sur de Centroamérica, sino también cuando habla del Caribe, el Caribe centroamericano como un espacio muy sui generis e incluso dominado por intereses británicos, es decir, por otra potencia que sí logró como que mantener ciertos territorios bajo su control, como es el caso de Belice, como fue el caso de Jamaica, por eso en el Caribe, incluso en el Caribe centroamericano, se llegó como a un mestizaje muy interesante, muy influido por lo afro, por la llegada directa de esclavos de África a explotar, por ejemplo, en el caso de Belice, la madera. Eh, por ejemplo, hay una zona caribeña guatemalteca, entonces ahí en donde se habla unas lenguas, la zona caribe nicaragüense, por ejemplo, la Mosquitia, él habla bastante de la Mosquitia como ese lugar que más bien por casualidad quedó integrado, entre comillas, dentro de la República Nicaragüense, sin sentirse nunca cómodo hasta el día de hoy en relación con esa pertenencia y siempre en abierto conflicto en relación con el centro del poder político y administrativo de ese Estado-nación nicaragüense, eh, ubicado en Managua, ¿no? Y el Caribe nicaragüense muy alejado al punto de que prácticamente no hay carretera para acceder, más o menos hay que llegar en avioneta a ese Caribe, muy alejado hasta el punto de que tampoco se sintió ni representado ni beneficiado por la revolución sandinista en su momento, y en el momento actual las relaciones de abierta confrontación con el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo en Nicaragua. Eh, el Caribe guatemalteco es absolutamente contrastante con el resto de Guatemala, no tiene nada que ver, es como si estuviéramos hablando de otro país, como si se tratara de otra cosa. Guatemala durante la colonia fue primero audiencia de Guatemala, también hubo una audiencia de Panamá, ¿verdad? Y después Capitanía General de Guatemala. Ese lugar, el hecho de ser como una entidad político-administrativa muy importante y muy influyente en la región, bueno, también le generó ser hoy digamos, el lugar donde el colonialismo es más vívido, diría yo, por lo que conozco de Centroamérica, ¿no? Es en donde, por ejemplo, arquitectónicamente es mucho más evidente el paso y el influjo de la colonia en Guatemala, en la ciudad misma de Guatemala y en la que fue su primera capital, que fue la ciudad de Antigua, Guatemala, ¿no? Hoy en día una bellísima ciudad, una ciudad absolutamente colonial, como no hay dos. A lo mejor algo similar podría ser la ciudad de Granada en Nicaragua, una ciudad profundamente colonial, ¿no? En toda su arquitectura, en su estructura y en su modo de vivir, en su mentalidad, en su ideología, ¿no? En donde el liberalismo y el conservadurismo fueron fuerzas políticas siempre en pugna por establecerse como hegemónicas en torno de un producto. Entonces, ¿qué comparte Centroamérica con el resto de América Latina? En el documental este que les cuento sobre historia de la nación latinoamericana se dice, bueno, América Latina es eh, producto de la balcanización, ojo con ese término, balcanización, ¿por qué? Porque balcanización significa división, ¿no? Yo hasta ahora, les digo la verdad, hasta ahora solamente pensaba yo que el concepto de balcanización se aplicaba solamente a Centroamérica. En Centroamérica se aplica por excelencia, porque imagínense, justamente, son estos pequeños países en ese pequeño territorio, ¿no? Pero ahí, escuchando el documental, me daba cuenta de que no, de que el concepto se ha aplicado a toda América Latina.
les parecerá a ustedes extraño que yo también estoy aprendiendo todas estas pequeñas y grandes cuestiones con ustedes, pero lo que pasa es que yo no tengo una formación de historiadora, mi formación originaria es en filosofía. Eh, entonces, muchas cuestiones de la historia y de la geografía se me escapan y voy aprendiendo también ahora, ¿no? Eh, yo estudié filosofía en El Salvador y, y aprendimos poca historia. Y la poca historia que aprendíamos era la historia del Salvador. De hecho, el nombre de mi universidad, el nombre de un prócer salvadoreño de origen, pero no del gran prócer unionista centroamericano que no lo vi, puede ser que esté mencionado y a mí se me haya pasado, no lo vi mencionado en el libro de Brignoli, pero que es Francisco Morazán. Francisco Morazán es el gran unionista eh, centroamericano, como lo fue Simón Bolívar o como lo fue San Martín, ¿no? Hombres que tenían este ideal de este ideal balcanizacionista, no sé si se pueda decir así. O sea, América Latina será grande en la medida en que esté unida, no dividida. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó que las élites, que las burguesías emergentes, mirando siempre a Europa, y en eso creo que las burguesías en general son muy similares en todos los países, ¿verdad? Y construyeron en todos los países los llamados estados oligárquicos, sobre la base de economías eh, monoexportadoras ligadas al comercio exterior en el momento inicial del capitalismo, o en un momento de un capitalismo joven y pujante, ¿no? Entonces ahí en el documental se explicaba, bueno, y se mostraban además imágenes muy claras de enormes extensiones de territorio argentino pobladas por vacas, toda la cuestión ganadera y toda la exportación de carne, el carne como uno de los grandes productos y tal vez en la Patagonia la lana de oveja, ¿no? Como gran producto, en Bolivia el estaño, en Ecuador el cacao, en Colombia el café, en Venezuela el petróleo y había también productor de cacao, pero ahí mencionaban otro producto. Bueno, y en Centroamérica, ¿qué había? Fíjense qué interesante que Pérez Brignoli mismo en otros textos habla de las economías centroamericanas como economías de postre. Economías de postre, ¿por qué? Porque eran productoras de bienes no estratégicos, por decirlo así. Eh, produjeron en el siglo XVIII por salvadoreño, por ejemplo, se produjo mucho añil, hasta que el café empezó emergió como el gran producto codiciado, ¿verdad? Por el mercado exterior y empezó entonces a reconfigurarse, eso sí lo dice Viñoli, todas las relaciones sociales entre los indígenas, los mestizos, los campesinos, los criollos y esa oligarquía que empezó a querer ser terrateniente y cada vez con más ímpetu en función de generar latifundios en donde producir café. Y en donde producir banano y en donde producir eh, azúcar, caña de azúcar. Y esta condición emparenta, digamos, en un sentido, en ese sentido, de lo que se producía a Centroamérica con el Caribe, ¿no? Eh, por eso, otro gran centroamericanista, no historiador, sino sociólogo, Edelberto Torres Rivas, sociólogo de origen guatemalteco, pero dedicado toda su vida y su trayectoria a pensar Centroamérica en su conjunto, que esa es otra gran virtud que le veo al libro de Brignoli, al texto de Brignoli, es pensar el istmo en, en general, ¿no? No ir a la historia particular, no insistir, ¿no? En esta idea que, repito, me parece epistemológicamente empobrecedora, ¿no? De quedarnos con el marco del Estado Nacional y en El Salvador gobernó fulanito de tal
O sea, está bien, Pérez Brignoli podrá aludir a eso en otro momento y los análisis de Alberto necesariamente tienen que tocar el tema. Yo me dedico a hacer eso, historia política del Centroamérica y del Salvador, pero eso obviamente hay que estudiarlo y hay que saberlo, pero es que eso viene después, ¿no? Lo primero es entender que se trata de espacios ancestralmente poblados por una serie diversa de etnias que en el norte eran de muy emparentadas con los mayas, pero también venían de nahuas, pipiles, de otras lencas, de otras familias, ¿verdad? De otras etnias, y en el sur eran chipchas emparentados con lo que hoy es Colombia. Eh, y sobre estas poblaciones y en el Caribe hablamos de otras etnias vigentes aún. En la Mosquitia nicaragüense están todavía los sumos y los ramas eh, enarbolando luchas y haciendo reivindicaciones muy interesantes respecto de su autonomía, de sus derechos a ser autónomos. Hay otra idea muy importante que atraviesa, me parece a mí, todo el texto y la inquietud del autor, y es la idea del Estado-Nación, la idea del Estado Nacional. Es una idea que a mí particularmente me interesa, porque me interesa pensar el Estado. A ver, lo que interpreto, pero ojo que esto es una interpretación personal, ¿no? Lo que interpreto de Brignoli es como si hubiese una bondad en la constitución del Estado Nacional. Y él habla permanentemente de la precariedad de los estados nacionales centroamericanos, lo cual es una total realidad. Y es como yo misma también, mis análisis de Centroamérica lo termino concluyendo, ¿no? Hay una aspiración a una condición estatal nacional a la que no se llega del todo. Hay como unos estados nacionales truncos, precarios, pequeños, eh, deformes, digámoslo así, deformados, ¿no? Que no llegan a ser tales. Y eso tiene un impacto y unas consecuencias muy graves respecto de las poblaciones de Centroamérica. Pero la gran pregunta es si la unión y la posible existencia de una nación centroamericana nos hubiese salvado de eso, de la terrible violencia que hoy caracteriza Centroamérica, no hoy, sino hace muchas décadas. Eh, Hay que preguntarse por esas cosas, ¿no? Cuando uno piensa en términos históricos, si el Estado-Nación era la solución, ¿no? O estados fuertes, tal vez no una sola nación, ¿cómo hubiese podido ser, ¿no? ¿Cómo salvar? En un punto, los centroamericanos, creo yo, que nos dedicamos a estudiar Centroamérica, eh, en un punto nuestra desesperación es cómo hubiésemos podido salvar a Centroamérica de la catástrofe, ¿no? ¿Por qué hablo de catástrofe? Y sobre eso me voy a explayar en la próxima clase, pero me gustaría dejarlo anticipado acá, ahora. En los años 80, en 1979, triunfa la revolución nicaragüense, la revolución sandinista en Nicaragua, 1979, ¿verdad? Eh, Años terribles de dictadura en Argentina. Sin embargo, en ese momento inicia una de las eras más violentas de Centroamérica porque Reagan, que asume el poder en 1980 en Estados Unidos, le declara la guerra a esa revolución sandinista y decide que no puede permitir una segunda Nicaragua en ningún país de Centroamérica. Eh, las guerrillas del Salvador en ese mismo año, 1980, se unifican y desafían al poder del Estado y al ejército del Salvador, planteando una guerra de guerrillas en ese país tan pequeño y tan minúsculo que es El Salvador, se logra erigir la guerrilla más grande, más potente, más poderosa del continente.
el FMLN como guerrilla, ¿no? Como fuerza guerrillera, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. FMLN, ex gobierno, eh, recientemente tuvo dos oportunidades de gobernar. Eh, ha sufrido, por supuesto, esas fuerzas profundas transformaciones, como el propio sandinismo en Nicaragua, pero tienen un origen guerrillero, un origen revolucionario. En Guatemala, diversas fuerzas guerrilleras que no logran esa unificación desafían a sí mismo en las selvas de Guatemala y en zonas indígenas al Estado guatemalteco y provocan la ira de un ejército absolutamente asesino, inescrupuloso y sanguinario que acribilla en diversas masacres y de las formas más crueles que ustedes se puedan imaginar a 300.000 indígenas y comete con ello un genocidio de los más altos genocidios de la historia de América Latina. 300.000, se habla de 300.000, de 200.000, son números horrorosos para países tan pequeños. Imagínense si en Argentina se hablan de 30.000 desaparecidos, con una población que hoy alcanza los 40 millones. En Guatemala hablamos de 8 millones, en El Salvador de 6 millones, 50.000 muertos, 80.000, perdón, muertos durante la guerra civil. O sea, durante toda la década de los 80, Centroamérica estuvo en guerra civil. Cuando Argentina en el 83 llegó a la democracia, Centroamérica ardía toda eh, inflamada de guerra, de una guerra muy cruenta, en la que guerras fratricidas, porque eran hermanos contra hermanos, literalmente, las propias familias divididas, eh, indígenas contra indígenas, ¿verdad? Campesinos contra campesinos. La contrarrevolución nicaragüense fue entrenada, formada y subvencionada, pagada por Estados Unidos, pero quienes entrenaron y quienes hicieron la guerra contra la revolución fueron nicaragüenses, nicaragüenses que antes habían servido a la dinastía Somoza, a la dictadura de los Somoza que gobernó Nicaragua durante prácticamente todo el siglo XX y contra la cual se sublevó el FCLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, triunfando en 1979, ¿verdad? Pero Nicaragua fue un punto de quiebre para dar lugar a ese ciclo de recrudecimiento de una violencia que ya se venía alarmando y que ya era un carácter histórico mismo del modo de ser del Estado oligárquico centroamericano. O sea, el Estado oligárquico, el Estado cafetalero centroamericano es un Estado que ejerce el terrorismo de Estado como mecanismo de control, ¿verdad? Son países donde no está permitida la sindicalización, en donde no hay reforma del Estado, en donde no hay experiencia nacional popular. Cuando veía estos documentales y conocía más sobre la figura de Irigoyen y toda su propuesta de el Estado como el gran mediador entre los trabajadores y, y la patronal, ¿no? Eso me parece una idea revolucionaria, revolucionaria dentro del marco del desarrollo del capitalismo, no revolucionario en un sentido socialista, ¿no? En Centroamérica no hubo nada de eso. Nunca un Estado fue nacional popular, nunca un gobierno, no solamente no fue así, sino que en Nicaragua hubo la dinastía de Somoza y en el llamado Triángulo de Centroamérica, que es Guatemala, El Salvador y Honduras, hubo gobiernos militares durante todo el siglo XX prácticamente. Cualquier intento reformista fue considerado comunista y aplastado con lujo de violencia y con represión. Entonces, el terrorismo está ahora un modo de ser, lo diría así, de crudamente, del Estado oligárquico centroamericano, de un Estado oligárquico con ejércitos nacionales al servicio
de el sostenimiento de las fortunas de esas oligarquías cafetaleras, bananeras, con injerencia estadounidense muy, muy fuerte y muy profunda. Eh, Estamos llegando al final de esta hora, pero me gustaría decir sobre El Salvador que, porque esto está también esto está mencionado en el documental del que les vengo hablando, y esto también está mencionado en la clase de Ana sobre modernización, y es el impacto de la crisis, del crack de Nueva York, de la crisis económica que se generó con el crack de Nueva York de 1930, ¿verdad? Bueno, esa crisis se explica bien en el documental, impactó sobre todo en las periferias del sistema mundo, de lo que hoy llamamos, gracias a Wallerstein, el sistema mundo, ¿no? El mundo todo conectado, como lo entendemos ahora. Bueno, ese mundo empezó a estar así de conectado o se empezó a ver esa conexión cuando sucedió esa crisis, porque esa crisis impactó terriblemente, sobre todo en la periferia. Repito, eh, yo suelo decir que Centroamérica, que si América Latina es periferia dentro de lo que es la economía mundial, pues Centroamérica es periferia de la periferia, ¿verdad? Economías de postre, ¿qué significa? Que se trata de bienes no estratégicos, por eso, café, banano, yo puedo dejar de consumir café y puedo dejar de consumir banano. No puedo prescindir del oro, ni prescindir del estaño, ni prescindir del petróleo. Hoy en día no puedo prescindir del litio. Eso hace que hoy, por ejemplo, sobre Jujuy se ciernen una serie de intereses terriblemente mezquinos y peligrosos detrás del litio de, la, de las minas jujeñas, ¿no? Hay que estar muy atentos a eso. En ese momento, bueno, por eso, economías de postre, dice Pérez Viñoli, ¿verdad? Eh, Periferia de la periferia, a eso voy. Esas periferias se vieron profundamente afectadas por esa crisis. Las burguesías centroamericanas, eh, presionadas por esa situación crítica y por la necesidad de expandir aún más su producción de café, eh, fueron siempre intentando legitimar ese tipo de acciones en artilugios legalistas, digámoslo así, fueron tras las tierras ejidales que aún conservaban grupos indígenas del occidente de El Salvador. Tierras muy fértiles. Ah, eso también lo menciona muchas veces Pérez Viñoli. El carácter volcánico de esos territorios hacen que la tierra sea muy fértil, si bien muy propensa a golpes climatológicos. En el Caribe, los huracanes, como recientemente el huracán ETA, que golpeó terriblemente al Caribe centroamericano una vez más, eh, y también muy propenso, como ya les había dicho, a los sismos y terremotos, que han sido otra tragedia ambiental que ha marcado el devenir de la región. Pero este carácter volcánico hace que la tierra sea muy fértil. Tierras fértiles del occidente de El Salvador aún eran habitadas por indígenas que tenían una propiedad comunal de la tierra llamada ejido, la tierra ejidal. Estos latifundistas voraces y egoístas eh, expropiaron a esos indígenas de sus tierras ancestrales, ¿verdad? Para el cultivo del café y para que quedaran, bueno, ahí sometidos y con mano de obra semi-esclava en haciendas gigantescas en donde todavía se pagaba con, había un sistema que se le denominaba ya el sistema de raya, que les daban unas fichas a los trabajadores para canjear en la tienda dentro de la propia hacienda por productos que ahí en la propia hacienda se decidía qué productos podía hacer. Eh, Hay una serie de documentales sobre Centroamérica que estaría muy bueno que los vean, que está en el listado de, pero voy a terminar con esta idea. Esa expropiación de tierras ejidales en el occidente salvadoreño generó la insurrección de 1932 en El Salvador,
Para ese momento ya se había instalado en el poder la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, vicepresidente del último presidente civil que hubo a principios del siglo XX salvadoreño. Después lo volvería a ver recién en 1984. 1984. En 1932 gobernaba Maximiliano Hernández Martínez después de haberle hecho un golpe de Estado entonces a ese presidente civil Araujo. eh, Se instauró allí y fundó un estado, un estado del terror sobre la base del genocidio de alrededor de 30.000 indígenas. Se habla de 10.000 en los cálculos más conservadores, o de 20.000, o de posiblemente 30.000 indígenas salvadoreños masacrados por Maximiliano, bajo las órdenes de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, generando también una de las masacres más cruentas, más numerosas, también un genocidio, ¿no? También hablamos de un genocidio con esa envergadura. En ese momento El Salvador podía contar, si acaso, con 1.000.000 de habitantes. Entonces el aniquilamiento violento de 30.000 indígenas significó también la ruptura con todo el pasado indígena. Se prohibió volver a hablar el náhuatl, volver a hablar varias de las lenguas indígenas que se hablaban, volver a vestir los trajes indios, y se generó entonces una mestización. Habla de eso, algo de eso, Pérez Viñoli, no de la masacre del 32, sobre la cual hay, por supuesto, muchos estudios y muy buenos, y muchas diferencias hoy en día respecto de cómo interpretar esa masacre, ¿verdad? Pero lo cierto es que se generó eso, y en El Salvador el sello de la modernidad. Por eso es que ese concepto de modernidad asociado al Estado-nación y al progreso son conceptos que debemos revisar, que debemos pensar en América Latina. ¿Qué ha significado la modernización? ¿No? Por eso también en esta película Queimada, que yo les recomendé, y Alejandro me hizo el favor de ponerles el link en el Facebook y que ojalá la puedan ver. El protagonista, que es un actor colombiano, eh, le dice: yo, ese progreso que tú me ofreces, yo no lo quiero, no me interesa. Sería muy interesante que la vean, porque es una alegoría, es una película que conjunta muchas cuestiones de las que venimos aquí abordando y tratando. En fin, aquí hay mucho, mucho material muy interesante circulando, y para ver y para informarse y empaparse de todo esto en la cátedra, que ojalá vean la película, lean si no han leído. La clase entonces queda grabada. Yo ahora ya me voy despidiendo y solamente les pregunto si tienen alguna duda, inquietud. El PowerPoint, yo no me ceñí tanto a él porque me interesó mucho más darles mi propia lectura, muy, muy personal, digámoslo así, del texto de Brignoli, que me parece muy interesante, muy importante aporte para comprender la realidad centroamericana. Pero está el Power, también lo pueden revisar, porque ahí hay un esfuerzo como de síntesis de alguna información que ahí puede quedar clara, espero. En fin, si tienen dudas, inquietudes, también por supuesto pueden escribirnos al mail o plantearlo en algún, en el Facebook, no sé. Quizás voy a dejar de presentar. Estaban los mapas, en todo caso queda el Power. Bueno, si están muy tímidos y tímidas y no se animan, espero que el miércoles podamos conversar más. Como les repito, siempre es más rico, más jugoso, más lindo, más interesante cuando ustedes se animan, participan, preguntan. Así que, de todas maneras, el miércoles nos volvemos a encontrar, miércoles a las 8. Ya tienen el enlace en el Face y bueno, nos vemos en esa ocasión. Saludos, hasta luego.